Bueno, al final no hemos podido tener un descansico, pero espero que sigáis con ganas de seguir con las jornadas. Y en esta segunda parte comenzará exponiendo Rosa Cobo Belía su ponencia titulada La pornografía, poder patriarcal y explotación sexual. Bueno, como ya sabréis, Rosa tiene una trayectoria muy larga, la cual voy a intentar resumir lo mejor posible para quitarle el menor tiempo posible a la ponencia. Pero bueno, Rosa Cobo es una teórica, investigadora y escritora feminista. De hecho, es una de las teóricas feministas contemporáneas más importantes. Y en sus obras analiza el patriarcado, el capitalismo y la relación entre ambos. Y también explica cómo el feminismo es una teoría política que busca cambiar ambas estructuras de poder. Por esta razón, sus libros como La prostitución en el corazón del capitalismo, Pornografía y el placer del poder, y el más reciente, titulado La ficción del consentimiento sexual, por mencionar algunos, se han convertido en lecturas obligatorias en la lucha por la igualdad. Asimismo, tiene más de 30 años de experiencia como profesora titular de Sociología en la Universidad de A Coruña, en la que también es profesora del máster que yo estoy cursando actualmente en la especialidad de Género y Políticas de Igualdad, y es la directora de Atlánticas, la revista internacional de estudios feministas de la misma universidad. Además, es la presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía y dirige el curso de Historia de la Teoría Feminista en la Escuela Feminista Celia Morós, que este es un curso que invito a realizar a todas las personas que queráis tener una base feminista. Y bueno, su trayectoria ha sido reconocida por numerosos premios como Ernestino Otero, concedido por el Ayuntamiento de Vigo y el Consejo Municipal de Vigo, y el reconocimiento del pensamiento feminista, otorgado por el Ministerio de Igualdad, entre muchos otros. Y bueno, personalmente, a mí Rosa me ha ayudado mucho a entender las estructuras de poder que nos atraviesan a las mujeres y sobre todo me ha ayudado a poner palabras a mis pensamientos, ¿no? Por ejemplo, por hablar un poco del tema de pornografía, pues a mí el porno siempre me ha parecido algo que estaba mal, ¿no? Como que me terminaba chirriando, pero yo no sabía explicar con argumentos sólidos por qué me parecía que la pornografía ayudaba a seguir perpetuando la violencia sexual contra las mujeres. Y yo hablaba de este tema con mis amigos o con chicos de mi edad, ¿no? Ellos no me daban la razón y invalidaban mis argumentos, ¿no? Un poco como el primer vídeo que ha puesto Ruth, que al final cuando hablamos de feminismo siempre nos cuestionan y ponen en duda lo que tenemos que decir, ¿no? Y tenemos que argumentarlo todo súper bien y tener una base muy sólida para poder explicar nuestras razones, ¿no? Entonces yo hablaba con ellos y decía, jo, pues igual tienen razón, ¿no? La que está equivocada soy yo. Pero gracias a leer a Rosa, pues me ha ayudado a entender que efectivamente existe un sistema que está perfectamente diseñado para colarnos continuamente distintos tipos de violencia hacia las mujeres que terminamos normalizando e incluso validando en muchas ocasiones, ¿no? Y es por eso que la ponencia de hoy me parece indispensable, sobre todo ahora, ¿no?, que está aumentando el consumo de la pornografía y su normalización y con todo lo que ello repercute. Así que, bueno, sin más detenimiento y agradeciendo mucho su presencia, un gran aplauso para Rosa. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta presentación tan cálida y tan cariñosa. Muchas gracias también a EULEAC y particularmente también a Sara Vicente por haber organizado estas jornadas y por todas las compañeras que la habéis organizado, y un enorme placer por compartir mesa con todas vosotras, que sabéis que os admiro muchísimo. Bueno, la pornografía creo que tiene, y este va a ser el punto de partida, creo que la pornografía es una pieza fundamental, una piedra angular en un proceso que estamos viviendo en estos momentos, que es la rearticulación del orden patriarcal.
El sistema patriarcal tiene mucha historia, tanta historia como tiene el dominio masculino sobre las mujeres, pero no, el patriarcado no es una realidad ahistórica, ni tampoco es inmutable, ni tampoco es estático, ni tampoco siquiera es monolítico. A lo largo del tiempo, el sistema patriarcal se va reconstruyendo en función de la correlación, de muchas correlaciones de fuerzas y de la existencia y de la interacción o intersección con otros sistemas de poder. Pues bien, si aceptamos esta idea, tenemos que aceptar que ahora se está produciendo una reorganización del poder masculino dentro de este sistema patriarcal y que hay muchas prácticas, muchas instituciones, un conjunto de ideas que están contribuyendo a esta rearticulación del orden patriarcal. Entonces es en este contexto en el que a mí me parece que tiene un papel de primer orden la pornografía. Esa sería la primera cosa. La segunda cosa que quería decir es que la pornografía es un fenómeno social global y esto aparentemente es una frase un tanto vacía, pero sin embargo tiene muchísimo significado, porque hay muchas prácticas sociales, hay muchas realidades sociales que sin embargo no tienen un alcance global. Y este no es el caso de la pornografía. La pornografía, junto a la prostitución, forma parte de una industria que es global, que es la industria de la explotación sexual y además de otras muchísimas cosas. La tercera cosa que quería decir es que la pornografía tiene efectos simbólicos y tiene efectos materiales sobre la cultura sentimental y sobre la cultura emocional de generaciones de adolescentes, de chicos y de chicas, por diferentes sentidos en muchos casos, que están viviendo ahora, pero que todos los datos indican que va a seguir teniendo una enorme influencia en las generaciones futuras, a no ser que haya una alternativa política que pase por la absoluta prohibición al acceso de los menores a la pornografía. Y el cuarto punto es que la pornografía ha crecido, sigue creciendo y lo está haciendo en medio de un clima cultural y de un clima político que favorece el desarrollo de la pornografía y es este relativismo moral y este relativismo emocional que impregna la cultura contemporánea. Porque la pornografía lo impregna todo. Impregna el mundo de la música, las industrias culturales, los medios de comunicación, las pasarelas de moda, de calzado. La pornografía, el cine, el teatro, las series de las plataformas, la pornografía impregna todo nuestro mundo, ¿no? Todo nuestro mundo cultural. Y desde luego esta forma de impregnar la cultura contemporánea está muy estrechamente vinculada a otra cultura, que es la cultura de la posmodernidad. No creo que pudiésemos explicarnos la pornografía sin esta... Pero hay otra cosa que me parece que es muy importante, y es que el fenómeno pornográfico se ha desarrollado al calor de un clima cultural y de un clima político que está empujando a la gente, a la sociedad, a renunciar a identificar los sistemas de poder, a identificar los sistemas de dominación. Y yo creo que hay una alianza de fondo muy profunda entre el capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal para que cuando observemos la sociedad, para cuando la interpretemos, no lo hagamos a la luz de la existencia de sistemas de dominio, sino a la luz de individuos que tienen, ¿no?, como tanta gente sostiene, que tienen agencia, que tienen poder. Entonces, a mí me parece que esto también es muy importante, porque una sociedad no puede ser explicada, ni la posición que tienen los individuos en una sociedad no puede ser explicada si no es en el marco y si no es en la descripción de las jerarquías sociales que son dominantes. Dicho esto, a mí lo que me interesa de la pornografía es el subtexto,
Lo que me interesa de la pornografía es la agenda oculta. Lo que me interesa es lo que no se ve a primera vista, aquello que no es autoevidente. Porque aquello que es evidente es facilísimo verlo y terminaríamos con un par de frases, ¿no? Pero la pornografía tiene un poderosísimo subtexto. La pornografía está enviando mensajes socializadores no solamente a nuestros y nuestras adolescentes, sino está enviando mensajes socializadores a toda la sociedad acerca de cuál es la validez de una mujer, cuál es la validez de un varón. Entonces, yo por todo esto me he preguntado si la pornografía es una enfermedad o es un síntoma, si es un telón de fondo o si es un dispositivo eficaz en diversos sentidos. Y yo creo que la pornografía realmente es todo. Es un orden que está lleno de sentido y que las feministas hemos comenzado, a partir de los años 80, hemos comenzado a descifrar y hemos hecho de la pornografía, en primera instancia, un objeto de estudio. Y después de haber hecho un objeto de estudio de la pornografía, pues ahora ya creo que podemos afirmar, sin ninguna duda, que la pornografía está dentro de la agenda política del feminismo, pero también creo que está en otros lugares, que no son espacios que pudiésemos denominar como feministas. Y lo que quiero decir es que hay muchos padres y muchas madres que tienen una enorme preocupación por los efectos que la pornografía está teniendo en las vidas de sus criaturas. Y digo criaturas sabiendo lo que digo, porque la pornografía no es un fenómeno solamente de consumo de hombres, mayoritariamente de hombres jóvenes, sino que cada vez se está cortando la edad de quien consume pornografía. Entonces ahora sí que nos encontramos a grupos de chavales que tienen 8 años que consumen pornografía sin saber lo que están consumiendo. Yo creo que la pornografía está envuelta en muchas capas discursivas y todas las capas discursivas que podríamos hablar, libertad sexual, libertad de expresión, en realidad todas las capas discursivas lo que hacen es enmascarar lo que es el carácter fundamental que tiene la pornografía, que es un carácter patriarcal. La pornografía es un fenómeno netamente patriarcal. Ahora, en el epicentro de la narrativa pornográfica se encuentra la sexualidad. Ahora bien, aquí tenemos que hacernos dos preguntas, de momento retóricas. La primera sería, ¿la pornografía encarna la sexualidad? Y la segunda sería, ¿la pornografía encarna la libertad sexual? Bueno, por supuesto que las feministas contestamos que la pornografía de la que yo me he ocupado de investigar, que es la pornografía mainstream, ni encarna la libertad sexual, ni encarna tampoco la sexualidad. La pornografía, como la prostitución, no hablan de sexualidad, hablan de otra cosa muy distinta, hablan de poder. Pero no voy a negar que la sexualidad tuvo un enorme potencial emancipatorio en Occidente, sobre todo aquello que llegó a tener la sexualidad ha sido colonizado por el mercado y ha sido colonizado también por los intereses patriarcales. La pornografía se alimenta de dos lenguajes, el lenguaje del placer y el lenguaje del poder. Y esto lo que significa es que nosotras y nosotros recibimos una narrativa dominante, y la narrativa dominante es que la pornografía está vinculada al placer y que desde ese punto de vista es completamente inocua. Bueno, las feministas lo que partimos del supuesto de que el lenguaje fundamental de la pornografía no es el del placer, sino que es el del poder, o para decirlo de otra manera, es el placer del poder. No confundir estos dos niveles es crucial, porque si invisibilizamos esa parte de la pornografía que es el poder, entonces la pornografía dejaría de ser considerada un hecho político y tendríamos que considerarlo otra cosa que tendría que ver con la cultura, que tendría que ver con la libertad, que tendría que ver con otra cosa completamente distinta. Dicho esto, y de una manera muy rápida, la pornografía creo que podríamos decir, para dar cierta cuenta, que la pornografía tiene un lenguaje y la pornografía tiene una narrativa. El lenguaje de la pornografía lo sabemos. Yo para investigar sobre pornografía vi muchos vídeos pornográficos y el lenguaje muestra cosas que son muy importantes. Muestra los cuerpos de las mujeres como cuerpos anhelantes de satisfacer los deseos masculinos. Por ejemplo, el lenguaje pornográfico muestra la fragmentación del cuerpo de las mujeres y por lo tanto la negación de su individualidad.
El lenguaje pornográfico ilumina partes de los cuerpos de las mujeres, ilumina, por ejemplo, sus caras, representa los penes, pero a mí lo que más me interesó de la pornografía no fue el lenguaje, lo que más me interesó fue la narrativa. Y las narrativas lo que hacen es contar historias. Y a mí eso es lo que me interesa de la pornografía. La pornografía no tiene como función, tal y como se sostiene, la idea de excitar a quien consume pornografía, sino que la pornografía lo que hace es excitar a quienes experimentan el placer del poder, que es otra cosa distinta. Y para yo poder, cuando me puse a investigar sobre pornografía, yo ya tenía una gran parte del camino hecho, porque previamente había estado trabajando algunos años sobre prostitución. Entonces, la verdad es que fue un libro que en este sentido me costó menos trabajo hacerlo, ¿no? Por todo el trabajo previo que yo había hecho, pero yo necesitaba partir de alguna hipótesis que me hiciese comprender por qué la pornografía, tal y como yo estaba intuyendo, era una piedra angular de la rearticulación del orden patriarcal. Y lo encontré en un concepto de Celia Amorós cuando habla del relevo en las heterodesignaciones patriarcales. Dice Celia Amorós que en los momentos de fuertes cambios sociales, políticos, económicos, esta no es una explicación ni es un argumento exclusivo de Celia Amorós. Otras autoras, otras teóricas feministas, no sé, como por ejemplo Genevieve Fresh, también han abundado en esta idea, ¿no? Pero cuando se producen cambios de fondo, y quizá los cambios que estamos viviendo ahora son los más significativos que ha habido, quizá desde la época de la Revolución Industrial, entonces se produce un relevo en las heterodesignaciones patriarcales, que lo que significa es que las sociedades patriarcales redefinen la normatividad femenina, redefinen lo que es una mujer. ¿Y por qué redefinen lo que es una mujer? Bueno, básicamente porque las sociedades cambian y las mujeres tenemos que adaptarnos y ser funcionales a los nuevos cambios que se están poniendo en pie. Entonces, a mí me pareció que esta idea de relevo en las heterodesignaciones patriarcales era un concepto muy interesante para poder entender precisamente la importancia que estaba teniendo la pornografía en ese relevo de las heterodesignaciones, de las nuevas designaciones sobre las mujeres, para decirlo de otra manera. Mirad, la pornografía es un magma de significaciones que tiene muchos efectos socializadores. Y esto es una de las cosas graves que tiene la pornografía, que socializa a nuestros adolescentes y a nuestras adolescentes en cómo tienen que vivir la sexualidad y qué prácticas tienen que hacer, y también les socializa en cómo tienen que articular sus relaciones. Y la pornografía lo que nos muestra es que las relaciones entre chicos y chicas, entre adolescentes chicos y adolescentes chicas, son unas relaciones profundamente jerarquizadas, donde el deseo de unos tiene todo el valor, es un absoluto, y el no deseo de las otras no tiene ningún valor. Es una narrativa sexual que ancla el yo en la sexualidad, pero también es un lenguaje que está dispuesto a transformar la masculinidad y la feminidad. Y aquí es donde va, digamos, donde adquiere cierto sentido esta idea de que a mí lo que me interesa de la pornografía es la narrativa. Y me interesa la narrativa en la medida en que desde la pornografía se nos está presentando un modelo de masculinidad y un modelo de feminidad. Lo que falta por saber es que si esos modelos de masculinidad y de feminidad que están investigando, ¿no?, que se están poniendo en la pornografía, si van a cuajar socialmente o no van a cuajar, si van a cuajar históricamente o no van a cuajar, o hasta qué punto lo han hecho o hasta qué punto quizá no lo hagan. Eso es algo que está abierto. El eje de la redefinición de lo femenino en Occidente, sobre todo a partir de la década de los 50, es la sexualización. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en el modelo de mujer que aparece en la pornografía. En la pornografía aparece una idea radical de una sexualización extrema de las mujeres. Bueno, pues tengo que deciros que la producción de imágenes sexuales de mujeres con unos poderosísimos y profundos subtextos normativos se ha convertido en realidad en la metáfora de la abundancia social, esa abundancia
esa abundancia sexual de la que hablaba Eva y Luz y que es la que ella estima es en la que estamos viviendo. Bueno, pues sobre esa abundancia es sobre la que ha crecido, sobre ese suelo es sobre el que ha crecido precisamente la pornografía. La pornografía estandariza la sexualidad y el deseo de las mujeres con una finalidad que es la de configurar un modelo que sea incuestionable y que sea hegemónico de normatividad femenina. Las mujeres tenemos que ser de una manera, no debemos de ser de otras maneras alternativas. Y la pornografía nos dice cuál es el camino que tenemos que recorrer. ¿Todas tenemos que recorrer el mismo camino? Por supuesto que no, pero la dirección todas la tenemos que seguir. Otra cosa es hasta dónde vayamos a llegar. El porno heterodesigna a las mujeres como seres fundamentalmente sexuales, silenciando y ocultando aquellos aspectos, aquellas cualidades que podrían considerarnos como seres autónomos y libres. La pornografía hace una operación que a mí me costó un poco verla, ¿no? Pero separa ontológicamente a hombres y a mujeres. Esta es una separación. La pornografía habla de dos naturalezas, habla de dos ontologías y al mismo tiempo la pornografía separa a los individuos de sus propios cuerpos, que después lo vamos a ver en la prostitución, es decir, la pornografía te está enviando este mensaje, aquí estoy yo y aquí está mi cuerpo, y parece que no hay ninguna relación entre yo y mi cuerpo. Claro, esta es una idea muy funcional al capitalismo neoliberal, porque si yo no soy mi cuerpo está aquí, yo soy yo, pues entonces yo con mi cuerpo puedo hacer, mi cuerpo es una propiedad y yo lo puedo alquilar, yo lo puedo vender y eso no tiene ningún efecto sobre mi propia interioridad. Las mujeres son hipersexualizadas hasta borrar cualquier rasgo humano que no sea la sexualidad y son definidas entre la insignificancia y el no ser. Las mujeres no valen nada en la pornografía y tenemos que saber que si las mujeres no valen nada en la pornografía, tenemos que saber que más del 90% de los chavales que tienen entre 12, 13 y 14 años consumen pornografía y por lo tanto tenemos que saber que esa idea se va a ir asentando y la van a ir interiorizando poco a poco a lo largo de su vida y no podemos desdeñar la idea de que está aumentando la violencia que ejercen los menores, la violencia sexual que ejercen los menores sobre las chicas en esas épocas. Yo no sé, creo que me da tiempo, ¿no? 10 minutos quizás. 5. Bueno, va a ser muy difícil en 5 minutos contar lo que yo quiero contar. Y es que yo quería explicar esa propuesta de normatividad femenina que es el resultado de ese relevo en las heterodesignaciones patriarcales. Mirad, el porno es un fenómeno social para consumo masculino. Es un producto cultural, es un producto económico, está diseñado y creado por varones y además que está destinado mayoritariamente al público masculino. Sin embargo, la pornografía se alimenta de mujeres y está emitiendo continuamente mensajes socializadores para ellas. Lo voy a decir de otra manera, lo voy a decir como decía un sociólogo del siglo XIX que era todo menos feminista, pero da lo mismo, que se llamaba Durkheim. Durkheim decía que los hechos sociales todos tienen una estructura normativa. Lo que quiero decir es que un hecho social tiene una característica y es su universalidad. La pornografía es global, la pornografía es un hecho universal y tiene una estructura normativa interna que es una definición de lo que es la feminidad. Y eso es algo, digamos, que constituye el eje o uno de los ejes fundamentales de la pornografía. Bueno, pues los hechos sociales contienen mandatos socializadores y en su interior contienen una pedagogía. Contienen una pedagogía de la masculinidad hegemónica, contienen una pedagogía de la violencia sexual, contienen una pedagogía sobre cómo tenemos que ser las mujeres, contienen una pedagogía sobre esta idea. Las mujeres somos fundamentalmente mujeres, en tanto estamos sexualizadas. Y esto tiene unos efectos brutales sobre nuestros y nuestras adolescentes. Porque tengo que deciros que todas y todos han consumido en algún momento pornografía. Los datos dicen que algo más de las 2/3 partes de quien consume pornografía son chicos y que apenas una tercera parte son chicas. Pero la realidad del asunto es que
yo con mis alumnos y con mis alumnas, cuando les explico cosas de pornografía, todos y todas han consumido pornografía. No todos y todas lo han consumido con el mismo, ¿no? con la misma intensidad, no lo han consumido. Ellos, por supuesto, lo consumen de una manera mucho más continua que ellas, pero todos y todos consumen pornografía. Bueno, el imaginario de la pornografía, que es una brutalidad, pues queda, ¿no? en el imaginario de nuestros y de nuestras chicas. Ahora, la idea, y vuelvo otra vez a eso de qué es la narrativa, ¿no? De la pornografía, ¿qué mandatos normativos incluye la pornografía? Mirad, el porno, con su inacabable producción de imágenes y de representaciones, hace una propuesta de redefinición de lo que tienen que ser los hombres y las mujeres. Para decirlo de otra manera, ofrece un nuevo orden de designaciones de lo femenino. La pornografía constituye, y yo creo que podríamos decirlo así, un universo de sentido en el que se redefine la normatividad femenina como lo insignificante siempre y como lo infrahumano casi siempre. Y me atrevería a decir que no como lo infrahumano casi siempre, sino como lo infrahumano siempre. Porque uno de los procesos que está viviendo la pornografía, que es el mismo que está experimentando la prostitución, es que en la pornografía se están endureciendo paulatinamente los contenidos para tener los mismos efectos sobre los consumidores de pornografía. Y lo que está ocurriendo en la prostitución es que cada vez hay una búsqueda más brutal de la vulnerabilidad de las mujeres. Por lo tanto, los dos procesos son muy parecidos. El conjunto de representaciones pornográficas mainstream es un relato que podríamos denominar, tal y como, refiriéndose a otra cosa, lo denomina Celia Amorós, es un relato metaestable, en el que la feminidad normativa es el núcleo de este relato. Y por eso tiene un significado pedagógico fundamental para el sistema patriarcal. Por eso en los burdeles hay continuamente pantallas de televisión en las que se están pasando vídeos en los que está muy claro lo que se les está diciendo. Son vídeos, son relatos que tienen mensajes para ellos y que tienen mensajes para ellas. Los mensajes para ellos son: no hay límites a la hora de poder ejecutar tus deseos. Y los mensajes que reciben ellas es: no podéis poner en funcionamiento ningún tipo de negación a los deseos masculinos. Esto es la pornografía. Y esto es lo que está, ¿no? Esto es la sustancia de la que se están alimentando nuestros chavales y nuestras chavalas. ¿Cómo son mostradas las mujeres en la pornografía? Mirad, aparecen como mujeres hipersexualizadas que carecen de individualidad, son mostradas como si careciesen de sentimientos y siempre son receptoras de violencia. Siempre son presentadas como objetos, nunca son presentadas como sujetos, siempre son presentadas como seres pasivos, nunca son presentadas como seres activos, a no ser que su posición de actividad sea un requisito y una exigencia masculina. Son receptoras de violencia, pero ellas nunca ejecutan agresiones, son víctimas y no victimarios, son proveedoras del placer masculino, pero además con esta otra condición de posibilidad. Para ser proveedoras del placer masculino tienen que negar el propio. 3 minutos. En 3 minutos voy a decir montones de cosas. Bueno, la pornografía, entonces, así, para decirlo de esta manera, es un lenguaje que impone un nuevo orden de designaciones sobre las mujeres. No reconoce a las mujeres como sujetos de su deseo, al contrario, anuncia su aniquilación simbólica. Esto lo pensé yo cuando escribí el libro sobre pornografía, que fue en el año 2020. Hoy no estaría ya tan segura de pensar que la pornografía anuncia o propone la aniquilación simbólica de las mujeres. Hoy ya estaría más en la idea de que está proponiendo la aniquilación simbólica y física de las mujeres. Y esto es una nueva vuelta de tuerca que a mí me llena de angustia, ¿no? Todas aquellas características que definen a los sujetos son pulverizadas en los relatos pornográficos. La propuesta de feminidad de las representaciones pornográficas, sin embargo, no es un modelo normativo al que tengan que adaptarse todas las mujeres. Es una propuesta
inicialmente para las más pobres. Es una propuesta inicialmente para las más vulnerables, pero esto es solamente para abrir el camino. Esto es solamente para que vayamos asumiendo que la pornografía y la prostitución pueden convertirse en un auténtico nicho laboral. Y en el año precisamente 2020, cuando aparece todo el tema de OnlyFans que se generaliza, ahí yo pude comprobar que esta hipótesis era una hipótesis verdadera, es decir, no es solamente para las más pobres y para las más vulnerables, sino que se va abriendo para otro sector de mujeres que yo tengo la convicción, la íntima convicción, de que son vulnerables, pero que sin embargo no son tan pobres como esas otras, como yo creía al principio. Un minuto, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo acabar con este minuto, pero voy a acabar con una idea que me gusta mucho, porque yo no creo que se pueda separar ni la pornografía ni la prostitución, a pesar de que son hechos indudablemente patriarcales, no se pueden separar del capitalismo neoliberal, porque ha sido gracias al capitalismo neoliberal que la prostitución y la pornografía se han convertido en hechos globales y se han convertido en una industria que tiene un modo de funcionamiento bastante parecido al que tiene una multinacional, buscando el máximo beneficio y haciendo que las mujeres se conviertan en mercancías, es decir, ofreciendo bajísimos costos y ofreciendo altísimos beneficios. Por eso, tomando otro concepto de Celia Amorós, yo diría que Celia Amorós no lo aplica explícitamente a la pornografía, pero yo creo que la pornografía es el lugar idóneo donde podemos encontrar lo que Celia Amorós denominaba o conceptualizaba como el imaginario libertino, como el imaginario saliano. Y aquí tiene una estrecha relación el capitalismo neoliberal con el sistema patriarcal. En la medida en que el capitalismo neoliberal, si por algo se define, es por la falta de reglas de la economía. Es decir, circulan con toda libertad las mercancías, circula con toda libertad el dinero, hay un mercado en el que ni el dinero ni las mercancías encuentran ningún obstáculo para su circulación, es la completa libertad. Yo creo que las reglas, la falta de reglas de la economía criminal es la falta de reglas en el acceso sexual al cuerpo de las mujeres que se muestra en la pornografía, pero también en las violaciones colectivas, también en la prostitución y también en los feminicidios. De modo que la falta de reglas del capitalismo neoliberal es la falta de reglas que encuentran los varones tanto en la prostitución como en la pornografía. La idea del no forma parte del hábitat natural ni de la prostitución ni de la pornografía. Bueno, muchísimas gracias.